buenos días, hermanos y hermanas. La Iglesia Evangélica Metodista del Redentor le da una cordial bienvenida a este nuestro culto virtual, hoy domingo 11 de octubre del año 2020. Para los hermanos que se están conectando también en este momento, ya sea dentro o fuera de nuestras fronteras, les damos una cordial bienvenida a este culto virtual. A continuación vamos a tener la oración de invocación a cargo del reverendo Israel Segura. Buenos días. Dice el Salmo 100 de la siguiente manera: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Vamos a unirnos en la oración de invocación en esta mañana. Te damos gracias, oh Dios eterno, por tu presencia en medio de nosotros. Elevamos ante ti nuestro ser sabiendo que no nos abandonas por más difícil que sea la situación, y que aún en medio de nuestra realidad humana, tu presencia nos llena, nos une, nos vivifica y nos ilumina. Nos congregamos para celebrar tu presencia en medio de nosotros, la guía que provees y tu poder que nos sostiene. Nos unimos como un solo cuerpo para agradecer que nos miras con benevolencia, que tu oído está atento a nuestra oración y que tu palabra nos conduce como lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Por eso en esta mañana, Señor, abrimos ante ti nuestras almas, tal como la tierra sedienta se abre a la lluvia, pidiéndote que refresques nuestra vida con tu bendición. Que aún en medio de las circunstancias difíciles que vive nuestra sociedad, podamos depender cada día más de tu gracia y provisión y podamos alzar nuestros ojos sabiendo que nuestro socorro viene de ti, oh Dios Todopoderoso. Nos unimos como un solo cuerpo para dar testimonio de tu amor, de tu justicia y de tu gracia. Nos unimos en espíritu para celebrar tu victoria y proclamar la venida de tu reino. Te pedimos que en este encuentro de adoración y culto podamos crecer, profundizar nuestra relación contigo y prepararnos mejor para vivir como tu pueblo en medio de este mundo, para ser, Señor, un rebaño reverente y obediente siempre a tu palabra, dispuesto siempre a hacer tu santa y bendita voluntad. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, en el llamado a la adoración, les invitamos a disponer nuestros corazones al Señor y a entonar con mucha alegría el himno Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Hermano, ahí donde usted está, a toda voz, le invitamos a entonar este hermoso himno al Señor.
En los avisos de la iglesia les invitamos muy cordialmente a participar en las diferentes actividades que tenemos durante la semana. Los lunes, momentos de reflexión a las 7 de la mañana. Los martes, estudio bíblico en línea a las 8 de la noche. Los miércoles, enseñanza sobre la oración a las 3 de la tarde. Los jueves, grupo Ágape en línea a las 8 de la noche. Los viernes, cápsula metodista a las 3 de la tarde. También desde ya les invitamos a apartar el viernes 6 de noviembre para que participe en la vigilia virtual congregacional de 8 a 11 de la noche. Está cordialmente invitado y muy lindo sería también que invite a otras personas a participar de esta vigilia. También, si usted desea más información sobre las diferentes actividades que tenemos durante la semana, puede llamar a la iglesia al número 2222-0360 en horas de oficina de 8 de la mañana a 4 de la tarde y con mucho gusto se le dará mayor información. Se invita a quedarse después del postludio un ratito para que participe de una pequeña actividad que tenemos del Día de las Culturas. Y también los invitamos desde ya a participar en el culto virtual del próximo domingo 18 de octubre. Le invitamos a hacer clic en el botón de suscripción y también en el icono de la campanita para que automáticamente le lleguen los diferentes videos que se publican cada semana. Les invitamos también, hermano, a interactuar en el live chat para que pueda compartir un ratito con los hermanos que se están conectando y así puedan saludarse. A continuación vamos a tener las gotitas de sabiduría a cargo del hermano Alejandro Chan y la oración pastoral está a cargo del reverendo Rafael Sáenz. Hola, mientras preparaba esta pequeña reflexión, recordaba aquel famoso poeta nicaragüense Rubén Darío. ¿Se acuerdan ustedes aquel poema que empezaba diciendo: cuentos quieren, niña bella, tengo muchos que contar? Bueno, ¿y por qué les digo eso? Porque cuando yo conocí a mi esposa, como a los 100 metros de la casa de ella, vivía una tía abuela, la tía Alicia. Y la primera vez que yo llegué a la casa de la tía Alicia, recuerdo, ella era una persona bastante mayor, recuerdo que me dijo: venga mijito, voy a contarle un cuento. Y bueno, yo cuando ella me dice eso, yo digo: ¿qué tipo de cuento será, verdad? ¿Será un cuento conocido o un cuento que inventó? Pero no, vieran que era una historia de la vida real de ella. Y así sucesivamente pasaron los años y ella siempre me decía: venga para contarle un cuento, y ya yo sabía que eran historias reales, verdaderas. Es que a mí me ocurrieron 3 situaciones, bueno, 2 situaciones y una que yo leí. Es que una vez yo estaba dando clase de escuela dominical en otra iglesia, la clase de jóvenes, y un día que terminé la clase, una muchacha que participaba en la clase me llamó aparte y me dijo: yo quiero decirle a usted que yo estoy muy resentida con usted, porque usted todo lo que dice de las enseñanzas que da son como para tirarme pedradas a mí y ofenderme y humillarme. Ustedes se pueden imaginar la sorpresa que yo tuve cuando escuché a aquella muchacha reprochándome, diciéndome aquellas situaciones tan tristes y tan incorrectas y tan falsas. La segunda
historia o el cuento, como decía la tía Alicia, es de una vez una persona que iba manejando un carro hacia un centro médico, no había dónde estacionar, y de repente encontró que había un carro estacionado en 3 espacios, o sea, pésimamente estacionado. Entonces esta persona se indignó mucho y entró al centro médico buscando quién era el responsable de aquel pésimo estacionamiento, y se dio cuenta de que era una persona que llegó con un paciente de una enorme emergencia, con una situación de urgencia muy significativa, ¿verdad? Y esta persona pensó, que iba manejando, que era que por puro gusto esa persona se había estacionado tan mal. Y la tercera experiencia es de una persona que era por cierto, de esta iglesia, y ya esa persona no asiste a nuestra iglesia, y un día llamó a mi esposa y le dijo, hablando de mí, que ese tanto que habla y tanto que predica y tanto que enseña, y un día yo lo vi caminando, me lo entopé caminando y no me quiso ni saludar. Entonces ella estaba afirmando que yo no quise saludarla. Ella no sabía que yo soy bastante despistado. Entonces, a veces he pasado a la par de mi esposa y de mi hija y ni cuenta me doy de que estoy pasando a la par de ellas. Pero ella afirmó que yo no quise saludarla. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces nosotros juzgamos sin tener certezas, sin tener seguridad, sin tener la información completa de por qué alguien hace algo. Es decir, como dice una persona que conozco, somos ligeritos para hablar, ligeritos para afirmar. Entonces eso tiene una consecuencia, y es la consecuencia de que la persona que hace eso, que juzga, que prejuzga, que condena, que afirma sin saber, ya le pierde el cariño o le pierde el respeto a la otra persona por algo que la otra persona ni se está dando cuenta. Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 7:1, dijo, no juzguen a nadie para que no los juzguen a ustedes. Es en la Nueva Versión Internacional. Esta verdad hay que enlazarla con otra verdad que está más adelante en el Nuevo Testamento, en 1 Tesalonicenses 5:21. Pablo dice, sométanlo todo a prueba. ¿Se dan cuenta? Entonces, antes de afirmar, antes de juzgar, antes de condenar a alguien, antes de decir, esa persona hizo tal cosa porque lo que quería era, porque lo que pretendía era, eso es muy peligroso. Es mejor hacer lo que dice el apóstol Pablo, sométanlo todo a prueba. Asegúrese antes de afirmar, asegúrese antes de condenar, asegúrese antes de juzgar, especialmente cuando usted va a juzgar con qué intención la otra persona hizo algo. Que el Señor te bendiga. De nuevo, buenos días, hermanos. Es un buen momento para poder acercarnos a la presencia del Señor y poder presentar cada una de las diversas situaciones que como parte del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros traemos siempre ante Él. Quisiera introducir esta oportunidad con un texto bíblico en el Salmo 123, de los versos 1 y 2. Salmo 123. La palabra del Señor nos dice, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos
miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Así, en esa forma, seguiremos insistiendo ante el Señor para, como dice el texto, hasta que tenga misericordia de nosotros. Vamos a orar, hermanos, en esta oportunidad, ahí junto con su familia, en su casa. Si usted está solo, pues simplemente hace la oración solo, pues si está en familia, aprovechemos este momento para en familia, como un solo cuerpo del Señor, poder acudir por misericordia en esta mañana de domingo. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de poder, como hijos e hijas de Dios, con base a esta promesa de tu palabra, esta petición que hace el texto bíblico. Así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Señor, te damos honra, te damos gloria, oh Dios, y te bendecimos por el cuidado que has tenido hacia cada uno de nosotros durante estos días. Señor, muchos de nuestros hermanos y hermanas, desde el más niño hasta el más adulto de nuestras familias, posiblemente en una u otra manera están afectados en su salud, en la parte psicológica, en la parte emocional, en la parte física. Y queremos rogarte en el nombre de Jesús que tú les bendigas y que tú les guardes y que tú sigas cuidándoles, que sigas proveyéndoles, oh Dios, de aquello que sea necesario, oh Dios, para sacar adelante esta tarea que nos has dado de vivir aquí en la tierra, Señor. Te damos gracias por la provisión, oh Dios, del alimento, y te damos gracias por la provisión del techo y del abrigo y del calor del hogar, oh Dios. Y también en esta oportunidad presentamos, oh Dios, las peticiones de cada uno de mis hermanos, las peticiones de los adultos mayores, las peticiones de los niños, las peticiones de los jóvenes adultos, de los adolescentes, oh Dios, que tienen ahí dentro de lo más interno de sus corazones aquellas cosas, oh Dios, que les aquejan a nuestros adultos mayores, oh Dios, pero también aquellas cosas por las cuales nuestros adultos mayores les agradecen. En esta oportunidad, oh Dios, también queremos aprovechar este momento tan especial, no solamente de ministrar a cada hermano y a cada hermana de nuestra congregación, e incluso a aquellos que hoy nos visitan seguramente en medio de este canal de televisión, como también, oh Dios, queremos hacer una oración especial una vez más por nuestro país Costa Rica, Señor. Te ruego, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, ten misericordia de nuestros gobernantes, oh Dios. En el todopoderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Hermanos, aunque los templos estén cerrados, la obra del Señor continúa. Les invitamos a entonar el himno en momentos así, mientras ofrecemos nuestros diezmos y ofrendas. Levanto
Seguidamente vamos a dar gracias a Dios por su provisión, porque para todos aquellos que buscamos su reino, su justicia, todo lo demás viene por añadidura. Y hoy entonces nos disponemos a consagrar estas ofrendas y diezmos para la gloria de Él. Oremos. Oh Señor, solo tú eres digno de recibir toda la alabanza, la gloria y el honor. Y por eso en esta reunión elevamos nuestra voz en gratitud y te ofrecemos, oh Señor, nuestro corazón, nuestra fidelidad y todo lo que somos, que hemos simbolizado en estas ofrendas y diezmos que hoy presentamos ante tu trono. Señor, estos dones que traemos solo son una muy pequeña parte de la gracia sobreabundante que has derramado sobre nosotros. Toma, oh Señor, estas ofrendas y estos diezmos que ante ti traemos. Representan nuestras energías y nuestros talentos. Representan nuestra imaginación, nuestra creatividad y nuestro servicio, para que en tus manos sean fructíferos y bendito Señor, que nuestra humilde labor redunde siempre para la honra y la gloria de tu santo nombre. Bendice esta congregación y su liderazgo, y que siempre, Señor, podamos aportar para extender, Señor Dios, el mensaje de tu palabra donde quiera que estemos. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, en este momento, si usted tiene niños en su hogar, les invitamos muy cordialmente para que los llamen y participen en este momento para los niños, a cargo del hermano Marvin Badilla. Buenos días, qué alegría encontrarnos en este nuevo espacio dedicado a toda la familia y pensado especialmente en nuestros niños y en nuestras niñas. El día de hoy vamos a hablar acerca de la fe en medio de las pruebas. La fe en medio de las pruebas. ¿Quién dijo pruebas? Harvey, es que estamos en medio del culto, Harvey. ¿Quién dijo pruebas? Pues es que estamos hablando de la fe en medio de las pruebas. ¡Hey! Yo soy experto en pruebas. ¿En serio, Harvey? Sí, yo soy experto en pruebas. Mire, el otro día yo estaba en el mar, no tenía nada que comer. Solamente tenía un paquetito de hilo dental para limpiarme los dientes. Y con ese paquetito de hilo dental, capturé 4 ballenas. Ay, Harvey, por favor, Harvey, no exagere. ¿Qué? ¿No estoy exagerando? Mire, con esto usted me va a creer. ¿Conoce la historia de Jonás? Por supuesto que conozco la historia de Jonás, el hombre que estuvo 3 días adentro del vientre de aquel gran pez. Yo lo ayudé a salir. Yo me encontré con ese muchacho ahí en medio del mar. Estaba en la pancita de un gran pez y yo lo ayudé a salir. Ay, Harvey, eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia dice otra cosa, por favor. ¡Ey! Bueno, imagínese, ¿conoce usted la historia de Noé, el arca de Noé? Por supuesto, Dios salvó a todos los animales y salvó a la familia de Noé en aquel gran barco. Bueno, ¿sabe usted quién era el que conducía ese gran barco cuando estaba la tormenta? Pues Noé. No, señor, era yo. Noé le estaba dando de comer a los animales. Mientras tanto, yo era el que conducía aquel barco, porque yo soy Harvey el pirata. Ay, Harvey, por favor, mire, Harvey, usted lo que está haciendo aquí es diciendo un montón de cosas que no son ciertas. Por favor, Harvey, cuando hablamos de pruebas, nos referimos no a esas cosas que usted está diciendo, sino que nos referimos a esos momentos difíciles que todos pasamos. Momentos difíciles. Bueno, yo estaba en un momento difícil cuando estaba en el mar y no tenía nada que comer. Y tuve que capturar aquellas 4 ballenas con solo un hilo dental. Harvey, mira, no estamos hablando de eso. Nos referimos a los momentos difíciles, como por ejemplo cuando nos sentimos tristes, como por ejemplo cuando algo no nos sale como nosotros esperábamos, las cosas salen mal, estamos, pues sí,
angustiados como ahora. Puede ser que muchos de los niños que nos están viendo están tristes porque dejaron de ir a la escuela. Están tristes porque no han visto a sus compañeros, están tristes porque no pueden salir, o tal vez hasta papá y mamá están en la casa y están preocupados, no sé, por el trabajo, etcétera, y los niños se dan cuenta de eso. Ese es el tipo de pruebas del cual estamos hablando, Harvey. Bueno, también tengo un poquito de experiencia en esas pruebas. A ver, cuéntanos. Sí, porque, bueno, a veces yo también me siento triste. A veces yo también me siento solo. Y sí, es muy difícil sentirse así. También me preocupan muchas cosas. Y este año casi no he visto a mis amigos. Ese es el tipo de pruebas del cual estamos hablando, Harvey. ¿Sabes qué? Nuestro tema del día de hoy no son solamente las pruebas, sino que es la fe en medio de las pruebas. Es cómo podemos, con la ayuda de Dios, salir adelante en medio de esos momentos difíciles. Bueno, pues no sé, ¿qué podemos hacer? Harvey, cuando nosotros nos sentimos tristes, cuando nosotros nos sentimos que estamos sin fuerzas, cuando nosotros sentimos que todas las cosas como que nos están saliendo mal, lo mejor que podemos hacer es orar, poner delante de Dios todas esas cosas. Dice la Biblia que no estemos tristes, dice que no estemos preocupados por nada, sino que sean conocidas todas nuestras peticiones delante de Dios en oración. Por eso, Harvey, ¿qué tal si juntamos las manitas, cerramos los ojitos y le pedimos a Dios que Él tome todas esas cosas que nos están preocupando y que nos dé su fuerza? Pues para mí sería muy bueno. Y chicos, ¿qué tal si lo hacemos ahí desde la casa? Oremos. Padre Celestial, tú eres mi fortaleza, y si tú estás conmigo, siempre venceré. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, este ha sido este nuevo espacio para los niños y para las niñas de nuestra iglesia. Que Dios los bendiga. Hasta luego. La lectura bíblica para el día de hoy se encuentra en Lucas 8, 22 al 25 y leo para ustedes. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este, que aún los vientos y las aguas mandan y le obedecen? La proclamación de la palabra para el día de hoy está a cargo de nuestro pastor, el reverendo Rafael Sainz. Hermano, el Señor hablará a nuestros corazones y tenemos que ser también no solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Muy buenos días, hermanas y hermanos. Bendito sea este día que Dios nos está permitiendo alabar y bendecir su nombre. Este nuevo domingo 11 de octubre del 2020. Este es el día que el Señor Jesús nos ha dado. Hoy es día donde la misericordia de Dios se renueva para sus hijos.
como parte del cuerpo de Cristo alrededor del mundo, expresamos a Dios, al Espíritu Santo y a Cristo nuestro Señor nuestra gratitud por su amor, por su cuidado, por su ternura, por su cariño hacia aquellos que estamos en cada uno en nuestros hogares. Y también, por supuesto, para todo nuestro país. Un saludo muy especial a los que están en sus hogares, sean adultos mayores, a los niños, a las niñas, a los preadolescentes, a los adolescentes, a los jóvenes, tanto aquellos que están estudiando y trabajando, como aquellos que están esperando una oportunidad para insertarse en dichos procesos. Sigamos adelante con esos buenos proyectos. Por nada ni nadie debemos de estar aflojando, ni tampoco hay espacio para desconfiar. Recuerden que Dios premia y bendice cuando los muchachos son fieles a Dios y sueñan con proyectos de vida mejores. Es un buen momento también para recordar nuestra visión como Iglesia Evangélica Metodista. Es sumamente importante, hermanos, tener ese enfoque como iglesia. ¿Cuál es nuestra visión? Ahí la tenemos en la pantalla para que usted junto con sus hijos la podamos estar repasando un domingo más, hermanos, en familia. Bendecimos el nombre del Señor y oramos en el nombre de Cristo mientras está la visión ahí puesta en su pantalla. Decimos: Señor, en tu nombre, Padre Santo, te rogamos que sea tu Santo Espíritu siendo derramado sobre cada familia, en cada hogar, en este momento en que vamos a estar compartiendo juntos como familia la palabra del Señor. En el todopoderoso nombre de Cristo, dirígenos, oh Dios. En el nombre de Jesús oramos en acción de gracias. Amén. Un saludo fraterno y cariñoso a todos aquellos que nos siguen por medio de las redes sociales de YouTube y Facebook y WhatsApp. Dios les bendiga y siga protegiendo cada una de sus vidas. La vida en Cristo es de las más grandes experiencias que tenemos para vivirla y crecer como seguidores de Cristo. Todo aquel o toda aquella que ha decidido seguirle y servirle a Cristo, estoy seguro que no existirá un día sin haber experimentado en su diario vivir a Cristo en alguna de sus áreas de vida. Y cada una de ellas, el propósito es que esa experiencia sirva para el continuo de nuestra madurez. Amiga o amigo que me está escuchando por primera vez, ¿quiere usted tener ese tipo de experiencia de ser un seguidor de Cristo? Tan solo debe arrepentirse de cómo está viviendo su vida de pecado, confesarle con su boca su pecado a Cristo Jesús y pedir que Cristo entre en su vida, y Cristo le perdonará, extenderá sus brazos de amor y así convertirse en un hijo de Dios y experimentar así una vida nueva y diferente en Cristo Jesús. Vean qué maravilloso lo que dice Mateo 11, 28 al 29. Venid a mí todos aquellos que están cansados, que están cargados, que yo les hago descansar. Aprended de mí, dice la palabra, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así lo dice Jesús en su palabra, así hay que creerlo, así hay que aceptarlo y así hay que vivirlo. Nuestras almas sin pecado viven una vida completamente de descanso. Hoy hemos leído en el Evangelio de Lucas una de las experiencias impactantes que aquellos discípulos de Cristo hayan pasado en su vida. Y para los que no la leyeron, ahí lo tienen en sus pantallas para que me vayan siguiendo en la lectura. Esa misma experiencia de vida
que vimos, que estamos viendo ahí en la pantalla, se encuentra también en Mateo 8, 23 y 27, y también se encuentra en Marcos 4, 35 al 41. Cuando veo esas lecturas en esas tres partes, inmediatamente mi atención me capta de inmediato una atención especial al leer estos textos, y de inmediato es que cuando tres personas, hermanos, le cuentan a usted dicha experiencia sin estar juntas en este momento, y te cuentan la misma situación con más o menos detalles y caen en las mismas conclusiones, es para hacernos un llamado de que esto es cierto, de que esto sucedió. Todo aquello se experimentó. Además, les dejó aprendizajes, hermanos. Y algo extraordinario es que lo más impactante es que los tres, junto al resto de sus discípulos, aprendieron algo extraordinario y asombroso de Jesucristo, el Dios encarnado, a tal punto que generó al final de la experiencia una pregunta sin precedentes. Estemos listos al final entonces para que veamos esa pregunta sin precedentes que hacen los discípulos a Jesús. Lo extraordinario, hermanas y hermanos, es que dicha experiencia se escribe años posteriores. La crónica de aquel momento se queda en la memoria de aquellos discípulos, y años posteriores el Espíritu Santo les inspira y lo escriben. Y hoy domingo, un grupo de personas en sus hogares le vamos a sacar algunas enseñanzas prácticas para continuar nuestro seguimiento a Cristo. Y como primer punto, es bueno entonces hacer un repaso y hacernos la pregunta: ¿cómo es ese discipulado con Cristo? Bueno, el discipulado de Cristo es sin más ni menos para aprenderlo, para asimilarlo y para ponerlo en práctica en lo cotidiano de la vida. Puede ser en el hogar, puede ser en la escuela, puede ser en el kinder, en el colegio, su lugar de trabajo, en el bus, en su camino al trabajo, en fin, el aula de aprendizaje para aprender de Jesús no es un aula de 4 paredes. Incluso esa aula puede ser hasta una aula virtual, ahora que está tan de moda ese concepto. Puede ser que se está en una reunión y sea el momento propicio para externar un pensamiento, y allí se tenga que invocar la presencia del Espíritu Santo por sabiduría para compartir un pensamiento. O puede ser que esa aula sea cuando usted está en el examen ante la universidad. Puede ser un buen momento para que se recoja, para pedir sabiduría a Dios por algún concepto que se les ha escapado. O también cuando se está ante un ejecutivo para una entrevista, para un trabajo. O cómo poder atender a X cliente vía telefónica. En cualquier momento usted puede aprender y experimentar la presencia de Dios en su vida, hermanos. Incluso hasta puede que una hermana se vea preocupada hasta por aquella simple decisión de qué hacer de almuerzo. Allí Dios puede iluminar qué puede preparar de alimento para sí misma o para su familia. Al parecer, estos discípulos, cuando ya nos estamos adentrando en el tema, pareciera que tienen poco tiempo de estar con Jesús. Y es que el tiempo de estar en Cristo tampoco es determinante para tener experiencias de vida. El libro de los Hechos podemos apreciar una y otra vez a Pedro, a Pablo y otros siervos y siervas de Dios, cómo comparten sus experiencias de vida de seguimiento con Cristo. Y si vamos al Antiguo Testamento, a David lo podemos ver también cómo escribe según sus experiencias contra los filisteos, con Saúl, con Samuel. Los salmos son testigo fiel de cada una de esas experiencias, hermanos. Y en el caso de los discípulos de Cristo, en sus años de seguimiento, pudieron experimentar cómo es la matemática de Dios también. Veamos un ejemplo cuando está con aquella multitud de más de 5,000 personas. La compasión de Jesús
por brindarles el necesario alimento, el evangelista nos dice que solo tenían 5 panes y 2 peces. Y eso era necesario para que en las manos de Jesús se multiplicara, se alimentaran las 5,000 personas sin contar los niños. Y luego lo que quedó de aquella abundancia lo empacan y lo cargan en 12 canastas. Esa es la matemática de Dios, hermanos. El único requisito que se necesita de un discípulo de Cristo es tener disposición, es creer, es ser obediente, es ser fiel y tener una santidad de vida, y con esa materia prima es suficiente para que podamos experimentar los milagros de Dios que quiere hacer en nuestro hogar, que quiere hacer en nuestra familia, que quiere hacer en lo más interno de cada uno de nosotros. Recordemos la visión que acabamos de ver hace unos minutos. El hogar debe ser el centro operativo de la gracia divina dada en Cristo Jesús. Dios está llamando en este día de descanso, hermana y hermano, a sus hijos, a sus hijas, a que aprovechemos cualquier adversidad, cualquier flaqueza, para convertirla en aquella fuerza necesaria para seguir adelante. Simplemente debemos tomar toda aquella armadura de Dios que nos ha dado para estar prestos y avanzar en el nombre de Cristo. Las adversidades, hermanos, son las mejores oportunidades para la sabia toma de decisiones, para seguir la voluntad de Dios. Los hijos de Dios tenemos que tomar el escudo de la fe, el cual podemos en el nombre de Cristo apagar los dardos de miedo, los dardos de temor, los dardos de vergüenza o los dardos de culpas o de angustia que el enemigo nos quiere disparar. Estos tiempos, si bien es cierto que debemos cuidarnos al salir y aplicar los debidos protocolos de salud, como también son tiempos para que, paralelo a la realidad que nos circunda, poder confiar y empoderarnos de aquellas promesas de Dios y no dejarnos vencer por aquello que el enemigo nos quiera decir. Y aquí vale la pena, hermanos, un aspecto fundamental para tomar en cuenta en esta oportunidad. Ahora que estamos en familia, hermanos, aquí entre nosotros, hermanos, permítanme decirles que Capernaum era el centro de operaciones de Jesús. Con sus discípulos era un lugar extraordinario. Quedaba a la orilla del mar de Galilea. Ese mar también tiene otros nombres como Tiberíades o Quirenet. Esa ciudad había sido el hogar de algunos de los discípulos de Jesús. Esa ciudad fue testigo de milagros de Jesús. Una pesca milagrosa, el milagro del vino en las bodas de Caná. Pasó a sanar a un leproso, a un paralítico. Hubo la resurrección de Lázaro, solo para citar algunos ejemplos. Y allí también había Jesús, ni más ni menos que enseñado en la sinagoga, hermanos. Y en cada una de esas señales, los discípulos, como testigos fieles de los hechos de Cristo, habían sido testigos junto a Dios mismo, en la persona de Jesús. No obstante, Jesús no vino solamente para Capernaum, o Jesús no vino para una ciudad o para unas cuantas personas. Cristo vino a este planeta para quitar el pecado de todo el género humano, y su visión no es para estar concentrada en un solo lugar, sino para que su amor, sus hechos, su poderío, sus promesas sean conocidos y experimentados por todo el mundo, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Los discípulos de Jesús habían sido testigos fieles de aquellos milagros y de aquellas grandes señales extraordinarias de Jesús. Pero ¿saben una cosa, hermanas y hermanos? Que la costumbre, la monotonía, puede ser una enemiga o un enemigo que dirija a cualquier persona a conformarse con lo mismo, a seguir haciendo lo mismo. Y si usted sigue haciendo lo mismo, entonces ya nada le va a impresionar y mucho menos nada le va a asombrar. El conformismo, hermanas y hermanos, es inconsistente
con la vida cristiana, puesto que para el cristiano cada día las misericordias de Dios son nuevas. Por algo el apóstol Pablo habla del tema en Romanos 12:2, y él dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El conformismo, permítanme, hermanos, decirles que puede llegar al matrimonio, puede llegar al joven a seguir haciendo lo mismo. El conformismo puede llegar a obstaculizar el avance hacia algo mejor. El conformismo deja simplemente que el tiempo pase y le dice que usted puede sacar con el mínimo de provecho el potencial en una persona. El conformismo es muy peligroso, que hasta puede obstaculizar el camino hacia proyectos mejores. El conformismo nos hace pasivos, hasta pensar en forma como la siguiente: más vale pájaro en mano. Hasta ahí llega el conformismo. Cuidado con el conformismo, porque el conformismo también dice otro refrán popular: el que nace para tamal, así de simple, del cielo le caen las hojas. O el que nace para maceta, del corredor no pasa. Esos refranes encierran verdades, las cuales son muy peligrosas cuando les permitimos que entren en nuestra mente. El conformismo también puede habituarnos a algunas acciones de nuestra vida que luego se pueden convertir en pecados al extremo que hasta nos podemos volver indiferentes. Por lo tanto, se asoma también la frialdad hasta llegar a congelarnos y nos impide el crecimiento y aceptar cosas que son del agrado y coherentes con el ser cristiano, al extremo que de a veces tener vidas de esclavitud hasta seguir lo que así mismo el mundo me pueda decir. El conformismo, hermana y hermano, es un gran antagonista de la fe. Opaca aquello que el Espíritu Santo quiere hacer con los hijos de Dios. Ahoga por completo la fe de las personas. Deja escapar oportunidades de desarrollo personal, de desarrollo de pareja, de desarrollo de familia, y por qué no decir hasta la oportunidad como congregación de ir hacia algo mejor, hermanos. En fin, el conformismo puede llegarnos a entrar en el terreno peligroso de la incredulidad, y eso tiene un nombre muy fuerte, se llama apostasía, hermanos. Cuidado con el conformismo. Siguiendo la lectura de la palabra, si me siguen el hilo de lo que estoy hablándoles, en este texto bíblico hay una decisión muy importante de Jesús. El aula continua y abierta de Jesús está muy abierta, y hay una decisión del maestro que va a cambiar el panorama de ese día en aquellos discípulos. ¿Cuál es? Hay una frase corta, concisa, pero muy concreta y muy objetiva. Pasemos al otro lado. Esta decisión es novedosa, lleva a una nueva realidad. ¿Pero a qué realidad? Imagínense que ellos iban hacia Gadara. Gadara está a 20 kilómetros de distancia de Capernaum. Allí habían algunas familias que tenían situaciones muy serias, y una de ellas tenía un hijo que estaba siendo atormentado por un demonio. El evangelista nos narra detalladamente su realidad y nos dice que desde hacía mucho tiempo no vestía ropa. Ya se imaginan cómo puede andar ese hombre sin ropa. Ni moraba en la casa, sino que andaba en los sepulcros. Marcos nos dice que nadie podía atarle ni aún con cadenas. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, y las cadenas habían sido hechas pedazos por este hombre y desmenuzados los grillos, y nadie lo podía dominar. Y siempre de día y de noche andaban dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriendo con piedras. Pero lo maravilloso, cuando estos hombres ven a Jesús, el evangelista nos termina esta historia con un final feliz para este hombre y su familia, y por supuesto toda la comunidad.
La decisión de Jesús de pasar al otro lado, previo a la llegada, les pasa una experiencia que se salió por completo de la normalidad para sus discípulos. Al parecer, hasta se olvidaron que habían nacido y que se habían hecho del mar su vida. Allí en el mar compartían, en el mar ellos trabajaban, en el mar ellos comercializaban sus cosechas de pescado. Eran hombres de mar, como buenos pescadores, sabían de las mareas, sabían de las tormentas. No obstante, la decisión de Jesús a la mitad del viaje, se olvidó su experiencia marítima de pescadores, y al venir la tormenta, ahora están culpando al maestro de que están pereciendo. A esto se les olvidó las enseñanzas, se les olvidó las sanidades que el maestro había hecho a la resurrección de la vida de la hija de Naín. En fin, todo aquello se olvidó y ahora están en una situación muy apremiante, al extremo que toda su experiencia de vida de mar, por tanto el clamor viene desde lo más profundo del corazón de estos supuestos desprotegidos discípulos, y van a despertar a Jesús, que está a la orilla en su espacio de descanso. Maestro, dice la palabra, maestro, que perecemos. ¿Qué están evidenciando estos discípulos? Que aunque han estado por cierto tiempo con Jesús, habían sido sensibles a su llamado y le estaban siguiendo. No obstante, aún queda algo más por aprender de Jesús por parte de sus discípulos, como era el poder de Jesús sobre la naturaleza. En nuestro seguimiento a Jesús en este mundo, Jesús mismo nos ha dicho en Juan 16:33 lo siguiente: en el mundo tendréis aflicción. Y eso es algo importante, hermanos. Pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. En nuestro seguimiento a Jesús, hermana y hermano, vendrán momentos difíciles, vendrán momentos fuertes. Sin embargo, veremos el actuar de Jesús de maneras las cuales nunca las hemos experimentado. Mucho depende cómo estén nuestras raíces de la fe. ¿Saben por qué? Porque en las tormentas se verá la profundidad de nuestras convicciones de fe. Allí en la tormenta descubrimos dónde estamos. En las tormentas son exámenes a libro abierto para poner en práctica las doctrinas sobre Jesús, sobre Dios, sobre el Espíritu Santo, sobre la santidad de vida que hemos venido aprendiendo a través del caminar con Cristo. Pero hay algo más todavía, hermanos. Las tormentas nos ayudan a recordar y a repasar aquellas grandiosas promesas que Dios ha escrito en su palabra para nuestro bienestar. Vean Isaías 43:2, lo que dice. Aquí es promesa de Dios, hermanos, para nosotros. Cuando usted está pasando por las aguas, Jesús dice, Dios dice, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, dice. Esta tormenta puede ser un dolor, hermanos. Esta tormenta puede ser una enfermedad, puede ser una tentación, puede ser un círculo no cerrado de una situación del pasado, puede ser una prueba. Sea lo que sea, si el Maestro Jesucristo está en la barca de su vida o de mi vida, es suficiente para poder decirle, maestro, maestro, estoy debilitándome, no la soporto esta prueba, por favor ayúdame, que estoy pereciendo, aquí estoy, necesito de tu gracia, me siento débil, hazme, por favor, sentir tu fortaleza en este momento de debilidad. Conforme nosotros sintamos esa debilidad ante la presencia del Señor Jesús, dice el apóstol Pablo lo siguiente, y vean qué maravilloso, el domingo pasado lo vimos, y hoy, hermana y hermanos, se los recuerdo de nuevo este texto bíblico. Pablo nos dice en 2 Corintios 12, 9 al 10, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí, ¿qué? El poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, dice la palabra, en Cristo, entonces soy fuerte por Él.
Y aquí el punto importante, hermanos, del tema, para ir concluyendo. Veamos el versículo 25. La tormenta pasó. Al parecer ya todo está en orden. El próximo texto salta la pregunta de Jesús. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Dónde está vuestra fe? Permítanme decirles, hermanos, que Jesús, a mi parecer, no les está señalando con el dedo. No está cuestionando la fe de sus discípulos. Más bien les está desafiando con la pregunta a que activen el don de la fe que proviene de Dios en los momentos más angustiosos. Por cuanto la prueba tenga el nombre que sea, siempre debo tener claro quién está en la barca de mi vida, en quién estoy confiando. Esa prueba es eso, un examen, una oportunidad para activar aquella fe, hermanos, aquellas convicciones, aquello que he venido aprendiendo de diferentes formas. Es el momento de recordar, aunque ande en valle de sombra y de muerte, dice la palabra, y ahí están los hermanos seguramente repitiendo el texto, tú estarás conmigo, tu vara, tu cayado me infunden aliento, y que estás aderezando mesa en presencia de mis enemigos. Asimismo que el bien y la misericordia me acompañarán en todo momento. Valga esta oportunidad para que aprendamos este siguiente principio, hermanos. Nuestra seguridad no está afirmada en las circunstancias ni personales, ni ambientales, o emocionales, o económicas, sino en nuestra relación con Dios, hermanos. El Evangelio no dice que no tengamos miedo, porque eso es indigno de quien cree en Jesús. Claro que no. Lo que Jesús nos dice es que nuestro seguimiento constante de nosotros como sus hijos no nos está impidiendo pasar por diversas pruebas, que la vida cristiana es una experiencia continua de aprendizaje y de madurez y de crecimiento. Asimismo nos dice que el amor de Dios es más grande que cualquier circunstancia que nos pueda pasar, que la vida en Cristo es una experiencia que incluye de todo. Todo viene en el paquete, hermanos, de la salvación, hasta las pruebas, hermanos, hasta las situaciones, hasta las tormentas, hermanos. Pero también nos dice de cuidarnos del peligro de entrar en conformismos que solo nos pueden dejar a la deriva y rezagarnos de aquello que Dios quiere revelarnos y evidenciar de sí mismos. Por ejemplo, los discípulos experimentaron que al pronunciar Jesús las palabras, la naturaleza tiene que supeditarse a la voz de su Creador. Él tiene el control completo del viento, Él tiene el control completo de las olas. Por tanto, no debemos dejarnos sorprender cuando esta situación venga, por cuanto tan solo representa, hermana y hermano, una oportunidad para aferrarme a aquella fe que he venido oyendo y escuchando a la luz de su palabra. Terminemos juntos, hermanos, leyendo lo que tenemos en la pantalla de Romanos 8, 35 al 39. Y podríamos no solamente leerlo, sino leerlo en actitud de oración en esta mañana. Dice la palabra del Señor. Lo leo en esta otra versión y me siguen si quieren en esa otra. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte, como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria, dice la palabra en esta versión, es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y Pablo concluye: y estoy convencido
de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder de las alturas, ni las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Que esta palabra de esta oportunidad que usted está escuchando sea para edificar su vida en esta oportunidad junto a su familia. Que el Señor Jesucristo sea siempre sobre su vida, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les invito a entonar el himno congregacional Maestro, se encrespan las aguas. Busquemos en la palabra de Dios, en la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4, el versículo 4. Y vean qué lindo lo que dice. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Y vea el 5, que todo el mundo vea
que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Señor, gracias por todo cuanto hoy pudimos recibir de parte tuya, Señor, a la luz de tu palabra y todo aquello, Señor, que nos pudiste dar. En el nombre de Jesús, estamos contentos, gozosos, alegres, oh Dios. En nuestro corazón hay regocijo y hay gratitud, oh Dios. Permite que esa alegría, ese regocijo, esa gratitud sigan con nosotros en el transcurso de esta nueva semana que hoy comienza. Bendice a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Bendice, Señor, a los niños, a los adultos mayores, a los jóvenes, oh Dios, a todos, oh Dios, quienes pudimos hoy llegar con el mensaje. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, te damos honra y gloria a ti, Señor. Amén. Dios les bendiga. Arrastra las flores de todos los colores en la misma dirección. El sol alumbra caminos sin preguntar destinos ni quién tiene la razón. Gotas de lluvia se juntan para seguir la ruta de ese río que va al mar. El cielo abarca esta tierra, la puerta no se cierra para tal o para cual. Somos un puñado de voluntad, somos las estrellas del cielo, somos un paisaje que hay que pintar con todos los colores que nos dan. Es un pueblo pisando un mismo suelo que la historia fecundó. Hay tantos ritmos sonando
en una voz cantando como late el corazón. Aceptar al otro, la diferencia hace la unión. Si nos juntamos otro poco, todos podrán salir en la foto. Somos un puñado de voluntad, somos las estrellas del cielo, somos un paisaje que hay que pintar con todos los colores que nos dan. Somos un puñado de voluntad, somos las estrellas del cielo, somos un paisaje que hay que pintar con todos los colores que nos dan, con todos los colores que nos dan.